¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Tras el receso parlamentario, regresamos con la información de lo que ocurre en el trabajo en sala en esta semana del 4 de marzo, semana que además conmemoramos el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a conversar acerca de los proyectos de ley, como ya les comentaba, todo aquello que se vio en la sala durante el día lunes 4 de marzo. Comenzamos con uno de estos proyectos y es que nuevamente se declara zona de emergencia en la macrozona sur. Vamos con eso y más proyectos en este primer bloque de regreso acá en Semana en la Cámara. La Cámara y posteriormente el Senado aprobaron una nueva prórroga al estado de excepción constitucional en la macrozona sur que rige en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío. La medida, que comenzó a implementarse el 16 de mayo de 2022, se extenderá por 30 días, ello luego que en enero pasado se aplicara por primera vez la reforma constitucional que permite ampliar el estado de excepción por más de 15 días. Con 132 votos a favor y 4 abstenciones, la Cámara aprobó la iniciativa que establece la interoperabilidad de las fichas clínicas. El texto, que retorna al Senado con modificaciones, busca garantizar la continuidad del cuidado del paciente con independencia de quien sea el prestador. Para ello establece la interoperabilidad de la ficha clínica, tanto de prestadores públicos como privados, y fija estándares uniformes en ese sentido. A su vez, refuerza la protección de los datos personales, la seguridad de la información y sanciona la negativa o retardo injustificado en su entrega. Violencia intrafamiliar, DGA y turberas fueron parte de las materias analizadas durante la sesión de sala del día martes 5 de marzo. Todo ese bloque lo vemos a continuación en Semana en la Cámara. Continuando con el trabajo en sala, la Cámara respaldó el martes 5 de marzo el proyecto sobre protección de datos personales de las víctimas de violencia intrafamiliar. El texto, que recibió 148 votos y pasó al Senado a segundo trámite, establece la reserva en todo el proceso del domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima. Particularmente dispone que en los tribunales de familia y los con competencia en lo penal se deberá mantener la protección de datos personales en todas las actuaciones que se realicen, también en los registros informáticos a los que tenga acceso la parte denunciada. En la misma jornada y también al Senado se despachó el proyecto que permite optimizar los procesos de fiscalización de la Dirección General de Aguas, otorgándole nuevas herramientas legales a la dirección que modernizan y fortalecen sus procedimientos para resguardar el recurso hídrico. Para esto, perfecciona los mecanismos de notificación de los procedimientos administrativos contemplados en el Código de Aguas, incluyendo la experiencia de las y los funcionarios de la DGA en la fiscalización del uso del agua, adecuándolos además al proceso de digitalización del Estado. Y al Ejecutivo, para su promulgación como ley, se remitió el proyecto que protege y promueve la conservación de las turberas. Esto luego que la Cámara aprobara por 145 votos a favor y 2 abstenciones el informe de comisión mixta que resolvió las discrepancias con el Senado. El texto define este tipo de humedales como reservas estratégicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, el equilibrio y regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y de los múltiples servicios ecosistémicos que proveen. Esta ley prohíbe alterar y extraer turba en todo el territorio nacional. Sin embargo, se podrá autorizar el manejo sustentable de cubierta vegetal del citado musgo. Los planes deberán asegurar que no se modifique de manera permanente la estructura y funciones de la turbera y serán aprobados por el SAC, previo informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y la Ley Integral de Violencia de Género fue despachada del Congreso Nacional. Hizo su último trámite acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora fue despachada al Ejecutivo para su pronta promulgación como ley de la República. Eso y más lo vemos en este último bloque de Semana en la Cámara. En la jornada del día miércoles 6 de marzo, la Cámara despachó al Senado el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales.
El texto establece nuevos instrumentos y fortalece los ya existentes para reducir el riesgo de este tipo de siniestros. Para ello, define zonas de interfaz urbano-rural-forestal en áreas de amenaza media, alta o crítica, en planes reguladores intercomunales o seccionales. A su vez, fortalece los instrumentos de gestión forestal existentes en base a clasificaciones de riesgo de los territorios y una pauta técnica. Por otra parte, el texto crea áreas de amortiguación forestal de aplicación inmediata en el territorio. Esto en el caso de no existir instrumentos de planificación territorial o de gestión forestal actualizados. Junto con ello, considera normas de fiscalización y facultades sancionatorias a cargo del Servicio Nacional Forestal que reemplazará al actual CONAF. Como ley de la República podrá promulgarse el proyecto cuyo fin es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. En ese plano regula mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de este tipo de violencia. El texto define la violencia de género como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado o una amenaza de ello. Además, reconoce como violencia de género la ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. Por otra parte, enumera distintos tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, en el trabajo y gineco-obstétrica. Otras de sus múltiples disposiciones consignan que los órganos del Estado deben considerar entre sus objetivos otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental, informar sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles, registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones entre las reparticiones estatales y organizaciones externas que se ejecuten en casos de violencia de género. Y de esta manera comenzamos a cerrar esta edición de Semana en la Cámara dedicada a conocer el trabajo legislativo de esta semana del 4 de marzo, semana en la que además, lo decíamos al principio, se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y también la Cámara de Diputadas y Diputados realizó distintas actividades para recordar esta fecha tan importante a nivel mundial. Nos despedimos para encontrarnos próximamente y recordar el trabajo legislativo de Semana en la Cámara.